Imagina descubrir que algo que haces todas las semanas en tu cocina para ahorrar tiempo, dinero y no tirar comida puede estar formando sustancias tóxicas dentro de algunos alimentos. Sustancias que dañan tus órganos, provocan inflamación crónica y aumentan el riesgo de uno de los cánceres más silenciosos y mortales del mundo, el cáncer de páncreas. ¿Suena extremo? Lamentablemente no lo es. Se trata de un hábito que millones de personas repiten sin pensarlo dos veces: recalentar sobras de comida. Y no, el problema no es simplemente usar el microondas o la freidora de aire para recalentar. El peligro real es lo que ocurre dentro de algunos alimentos cuando el calor los toca por segunda vez. Soy el Dr. Beller y hoy quiero contarte algo que toda persona que cocina en casa debería saber. ¿Cuáles son los 5 alimentos que más conviene evitar recalentar? Y cuando no tengas otra opción, ¿cómo hacerlo de la forma menos dañina? Porque algunos alimentos, si se recalientan mal, pueden volverse mucho más agresivos para tu cuerpo de lo que imaginas. Y acá hay algo clave. Cuando hablamos de cáncer, la prevención nunca es un detalle menor. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esta enfermedad no avisa a tiempo. Y uno de los ejemplos más duros es el cáncer de páncreas. Cuando un tumor maligno afecta a este órgano, casi nunca da señales al principio. No suele doler. No aparece una alarma clara. Mientras tanto, el daño puede ir acumulándose durante años sin que lo sepas. Y cuando finalmente aparecen síntomas como dolor en la espalda, piel amarillenta, pérdida de peso sin explicación u orina oscura, muchas veces la enfermedad ya está avanzada. Por eso, frente a enfermedades así, prevenir no es exagerar. Es usar una de las herramientas reales más poderosas que tenemos. Y a veces, esa prevención empieza en algo tan simple como mirar qué comida está ahora mismo en tu heladera, esperando a ser recalentada mañana. Muy bien, en este punto surge una duda importantísima de aclarar. ¿Recalentar comida es malo? No necesariamente. No se trata de tener miedo de hacerlo, ni mucho menos de tirar toda la comida que sobró. El problema es saber muy bien qué es lo que estás recalentando, cómo lo habías guardado, cómo fue cocinado antes y sobre todo, qué ingredientes tenía ese alimento, porque algunos pueden volverse realmente tóxicos, incluso cancerígenos cuando reciben calor otra vez. Ahora sí, veamos cuáles son esos 5 alimentos. Y mucha atención cuando hablemos del cuarto, el arroz, porque ahí el mayor peligro no es solo recalentarlo, sino también cómo lo estás almacenando. El primero son las carnes procesadas, embutidos y las carnes rojas cocinadas a temperaturas muy altas. Acá entran salchichas, jamón, tocino, chorizos, fiambres en general, pero también carnes ahumadas, curadas, así como carnes rojas que se fríen, se doran demasiado o se recalientan varias veces. Entiende esto, el problema no es la carne en sí, sino lo que pasa cuando ese alimento ya viene procesado, mezclado con conservantes como nitritos y nitratos, y después las vuelves a calentar, las fríes o las doras a temperaturas muy altas. Ese proceso aumenta la carga tóxica de esos productos, que de por sí ya son problemáticos, e incluso considerados cancerígenos por la OMS. Fíjate, al ingerirlos, en especial cuando los recalentás, tu cuerpo reacciona formando nitrosaminas y también otros compuestos que aparecen cuando la grasa animal y la carne se queman o se tuestan demasiado. Y estas sustancias aumentan el riesgo de cáncer. Y ahí es donde uno empieza a entender algo importante. Cuando hablamos de cáncer, inflamación crónica o enfermedades como el Alzheimer que aparecen después de los 50 o 60 años, casi nunca hay una sola causa. No es una cosa aislada lo que las provoca. Es la suma de muchos golpes pequeños que, repetidos durante años, aumentan la carga tóxica que tu cuerpo debe procesar. Entonces, mi consejo acá es evitar al máximo los embutidos, salchichas y fiambres. Y si los vas a comer,
Por lo menos no los recalientes a fuego fuerte ni los dejes negros o quemados. Y con las carnes rojas, prefiere siempre cocciones más suaves, al horno, guisadas, hervidas o a fuego más bajo, para evitar que se formen compuestos cancerígenos. Porque esa costra negra, crocante, que para muchos es la parte más rica, puede ser justo la parte más agresiva para tu cuerpo. Muy bien, ahora viene un grupo de alimentos que sorprende muchísimo, porque la mayoría de las personas los comen justamente porque son saludables, naturales y protectores del cuerpo. Estoy hablando de espinaca, acelga, remolacha, apio y otras verduras ricas en nitratos naturales. Y esto es clave. Cuando estas verduras se cocinan y después quedan muchas horas fuera de la heladera y encima luego se recalientan, pueden cambiar por dentro. Esa verdura, que parecía totalmente inofensiva, comienza a formar compuestos que no queremos dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando ya están cocidas y pasan mucho tiempo a temperatura ambiente, por ejemplo, si las preparás de noche y recién las guardás al otro día, o si cocinás a la mañana y las refrigerás recién a la tarde, parte de esos nitratos pueden transformarse en nitritos. Y si después las vuelves a calentar, esa reacción avanza un paso más y favorece la formación de nitrosaminas. Y ojo, porque incluso dentro de la heladera, esa transformación puede seguir ocurriendo, pero mucho más lentamente. Por eso, refrigerar rápido ayuda. Claro que sí, pero no significa que puedas dejar esa verdura cocida varios días y recalentarla una y otra vez como si nada. Y atención, esas nitrosaminas que se forman no son cualquier cosa. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS las considera compuestos carcinógenos, relacionados especialmente con cánceres digestivos como el de colon y el cáncer de páncreas. Ahora, como médico, debo hacer una aclaración importante. El problema no es la verdura en sí. La espinaca, la acelga, la remolacha o el apio, bien consumidos, son alimentos excelentes. El peligro es el mal manejo, dejarlas horas afuera, guardarlas tarde, refrigerar por muchos días y encima recalentarlas varias veces. Por eso, lo ideal es comerlas frescas, recién hechas, y si sobran, guárdalas rápido en la heladera, máximo 24 a 48 horas, y evita recalentarlas una y otra vez. Muchas veces es mejor comerlas frías o a temperatura ambiente al día siguiente, en una ensalada, en un jugo verde o apenas entibiarlas. En el número 3 viene uno de los peores errores de cocina que más daño causa en el cuerpo, y mucha gente lo hace todos los días creyendo que es lo correcto: recalentar comidas fritas y reutilizar aceite. De hecho, hay personas que terminan de freír, dejan enfriar el aceite, lo guardan en un frasco y después lo vuelven a usar una y otra vez durante días o incluso semanas. Y ahí es donde la situación se vuelve realmente preocupante. Cada vez que un aceite vegetal recibe calor fuerte, se degrada y se oxida más. Sobre todo aceites refinados como girasol, maíz, soja o canola, que de por sí ya son problemáticos y generan daños en la salud. Cuando ese mismo aceite se vuelve a calentar, o cuando recalentás alimentos fritos como papas fritas, pollo, milanesas o empanados, ese aceite sigue degradándose y la comida absorbe cada vez más compuestos que no le hacen bien a tu cuerpo. Es como si esa grasa envejeciera con cada uso, volviéndose más rancia y más agresiva para el organismo. Y atención, en ese proceso pueden aparecer sustancias como aldehídos, acroleína y otros compuestos que se forman cuando las grasas y los almidones reciben demasiado calor. Y no estamos hablando de algo menor. Estos compuestos se relacionan con inflamación, daño celular, envejecimiento acelerado, rigidez de las arterias, lo que aumenta el riesgo de infarto y ACV, y también
con mayor riesgo de cáncer digestivo. De hecho, varios de estos compuestos que aparecen con el calor intenso ya fueron clasificados por la OMS como probables carcinógenos. Y acá hay algo que mucha gente no sabe. Cuando recalientas una comida frita, especialmente en microondas o en una sartén muy caliente, el calor no se distribuye parejo. Algunas partes quedan apenas tibias, pero otras se recalientan muchísimo más, aunque no siempre lo notes. Y justamente en esas zonas más tostadas, más secas o más crocantes, es donde más pueden concentrarse estas sustancias. Por eso, las papas fritas, los empanados o el pollo frito recalentado pueden convertirse en una bomba inflamatoria mucho mayor de lo que la gente imagina, sobre todo cuando esto se vuelve una costumbre durante años. Como especialista, mi consejo es que evites al máximo reutilizar aceites muchas veces, especialmente si ya están oscuros, espesos o con olor fuerte. Además, no te sugiero consumir alimentos fritos, y mucho menos recalentados, pero si vas a hacerlo, mejor usar un horno suave a menos de 190 grados antes que volver a freírlos o quemarlos en el microondas. Y cuando puedas, prioriza cocciones menos agresivas y aceites más estables, como el de aguacate o el de oliva virgen. Muy bien, atención ahora. El próximo grupo parece tan común y tan inofensivo que casi nadie lo mira como un problema. Papas, pan tostado, cereales, arroz o cualquier otro alimento rico en almidón. Y ojo con el arroz, porque ahí se esconde otro peligro que no tiene que ver solo con recalentarlo, sino con cómo lo guardas. Ya te lo contaré. Pero primero, vamos a entender qué pasa con el almidón cuando recibe demasiado calor. Fíjate, cuando estos alimentos se calientan a temperaturas muy altas, sobre todo si quedan demasiado dorados, quemados o crocantes, puede formarse una sustancia tóxica llamada acrilamida, que está relacionado al cáncer. Y cuanto más marrón oscuro queda ese alimento, mayor puede ser la cantidad. Ahora, llevemos esto a la vida real. Hiciste papas fritas, milanesas o croquetas, sobraron y al día siguiente las pones en la sartén, en el horno o en la freidora de aire para que vuelvan a quedar crocantes. O recalentaste arroz frito en una sartén muy caliente hasta que algunas partes quedaron secas, tostadas y pegadas. Ahí es cuando el calor vuelve a actuar sobre un alimento que ya estaba tostado o dorado y aumenta aún más la formación de acrilamida. Y ese es el punto. Una papa hervida, un arroz cocido normal o un pan apenas tostado no son un problema. El peligro aparece cuando ese almidón se quema, se tuesta demasiado y encima se lo recalienta buscando que vuelva a quedar bien crocante. Y cuidado con esto, porque la propia OMS ya lo advirtió. La acrilamida fue clasificada como un probable carcinógeno. Además, se la vincula con inflamación crónica, envejecimiento acelerado y daño celular. Ahora, muchos me dirán, qué exagerado, es solo una tostada más crocante o unas papas más doradas. Pero entiende esto, tu cuerpo no cuenta eso como algo aislado, sino que debe procesar la suma tóxica de todo lo que comes en el día. Lo quemado, lo frito, lo recalentado, esto repetido a diario, acumulándose durante años, es lo que nos enferma, nos tapa las arterias y nos aumenta el riesgo de cáncer. Y escucha esto, con el arroz pasa algo todavía más curioso, porque ahí el riesgo no viene solo de recalentarlo, sino también de cómo se lo guarda. Muchas personas cocinan una olla enorme de arroz, la dejan horas afuera, después la guardan y la recalientan varios días seguidos. Y ahí puede aparecer una bacteria muy peligrosa llamada Bacillus cereus, capaz de producir toxinas que resisten el calor. O sea, recalentar el arroz puede matar la bacteria, pero no necesariamente destruye las toxinas que ya quedaron en la comida. ¿Y qué puede provocar? Desde un cuadro leve de gastroenteritis, con náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea, hasta una intoxicación alimentaria más seria, que en personas mayores, debilitadas o con defensas bajas,
puede complicarse y necesitar internación en el hospital. Por eso, con el arroz, lo importante es enfriarlo rápido, guardarlo en la heladera lo antes posible, consumirlo en poco tiempo y evitar recalentar el mismo arroz una y otra vez. Y con los alimentos ricos en almidón en general, la regla es bastante simple. Cuanto menos quemados, tostados y menos recalentados a calor extremo, mejor para tu cuerpo. Y ahora llegamos al número 5, probablemente el alimento más peligroso y engañoso de toda esta lista, porque acá ya no hablamos simplemente de una comida casera recalentada, hablamos de productos creados por una industria gigantesca que mueve millones de dólares para que parezcan saludables, sepan ricos, duren meses en las góndolas y puedan ser recalentados una y otra vez en minutos. Me refiero a las comidas ultraprocesadas listas para calentar y servir. Pizzas congeladas, hamburguesas industriales, pollo frito empanado, comidas listas para microondas, todos productos que la industria logró convertir en parte de la vida cotidiana de millones de personas, cuando hace apenas algunas décadas casi ni existían en esa cantidad. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué hay cada vez más cáncer, infartos y enfermedades de todo tipo? Bueno, quizás parte de la respuesta también esté acá. Ahora, ¿qué los hace tan peligrosos? Estos alimentos llegan a tu casa después de haber pasado por múltiples procesos industriales. Fritura en aceites quemados, precocción, refinado, adición de saborizantes, conservantes, almidones modificados y además fueron expuestos varias veces a temperaturas extremas. O sea, no estás calentando comida fresca o que viene de la tierra, estás recalentando un producto ultraprocesado que ya fue químicamente alterado varias veces antes de llegar a tu mesa. Y cuando encima sobra, lo guardas y al otro día lo vuelves a calentar hasta que quede bien dorado, crocante o tostado, muchas de esas reacciones continúan avanzando. Es como si el cuerpo recibiera una mezcla de grasas oxidadas, compuestos inflamatorios, almidones degradados y sustancias que tiene que intentar neutralizar constantemente. Imagina cómo te puede quedar el hígado, la pared intestinal y el interior de tus arterias consumiendo esto con frecuencia. Ahora, como médico, esto es lo que más me preocupa, la inflamación crónica que generan en todo el organismo, lo cual aumenta el riesgo no solo de cánceres digestivos como colon y páncreas, sino también obesidad, diabetes, presión alta y muertes prematuras. Por eso, cuanto más fresca, casera y menos procesada sea tu alimentación, mejor. Y si vas a consumir algo ultraprocesado, intenta no recalentarlo varias veces ni llevarlos a ese punto bien crocante o bien tostado que tanta gente busca.